Se dice que ganar la lotería te cambia la vida. Pero para mí, no solo la cambió, me mostró exactamente quiénes eran las personas a las que llamaba familia. Mi boleto ganador de $1 millón no fue una bendición, fue un espejo, y lo que reflejó fue una traición tan fría y calculada que tuve que idear mi propio plan. Creyeron que me tenían descifrada, pero estaban a punto de descubrir que una chica de pueblo con nada que perder es una fuerza que nunca vieron venir. Esta es la historia de cómo un premio de lotería se convirtió en mi venganza. Soy Eleanor Vance y tengo 28 años. Era camarera en un pequeño restaurante llamado The Rusty Spoon en la zona rural de Michigan. No era glamuroso, pero pagaba las facturas a duras penas. Sin embargo, el mes pasado, mi vida dio un giro que nunca esperé. Acababa de terminar un agotador turno doble, con los pies doloridos por 12 horas de llevar comida y rellenar tazas de café, cuando me detuve en el Quick Mart de camino a casa. Por un capricho, cogí un boleto de rasca y gana, el de $20 Lucky Fortune, un pequeño capricho para mí después de una larga semana. Mi apartamento era un pequeño lugar de un dormitorio encima de una lavandería, con un olor persistente a sábanas de secadora y detergente rancio. Me senté en mi tambaleante mesa de cocina, con mi cena, un burrito de microondas, enfriándose, y empecé a rascar. Primero, una cereza. Luego, un 7 de la suerte. Aparecieron unos cuantos números más, y mi corazón empezó a latir con fuerza. Seguí rascando, revelando un número que coincidía tras otro. Cuando descubrí la última casilla, mi mente se quedó en blanco. Debajo de los números coincidentes, el premio decía $1,000. $1 millón. Mis manos temblaban tan fuerte que se me cayó la tarjeta. Me quedé mirando el boleto. Luego los números de nuevo. Una ola de incredulidad se estrelló sobre mí. No podía ser real. $1 millón. Una suma tan vasta que se sentía ficticia. Una vida de preocupación, de contar cada centavo, de estirar un cheque de pago hasta su límite absoluto, todo podría simplemente desaparecer. Pero a medida que el shock inicial se desvanecía, un pensamiento frío y duro ocupó su lugar. No se lo diría a nadie. A nadie. Ni a mi familia, ni a mis amigos, ni a un alma. Todavía no. Porque sabía, con una certeza que me heló hasta los huesos, que este dinero lo cambiaría todo, y no para mejor. Mi familia no eran lo que llamarías un grupo de apoyo, especialmente cuando el dinero estaba involucrado. Tenía una historia con ellos, una larga y dolorosa, y sabía exactamente cómo reaccionarían a este tipo de noticias. Si estás viendo esto, ¿alguna vez has sentido que tenías que guardar un gran secreto de tu propia familia? Deja un comentario a continuación y házmelo saber. Antes de que me sumerja en toda la retorcida historia, dale a me gusta y suscríbete. Estás a punto de escuchar una historia sobre traición, avaricia familiar y un plan de venganza que es tan satisfactorio que podría cambiar la forma en que ves la lealtad para siempre. Antes de esa fatídica noche, mi vida era un ciclo implacable, de trabajo duro y lucha silenciosa. El restaurante era todo mi mundo. Mi jefe, el señor Henderson, era un hombre decente, pero el negocio era lento y nuestras horas siempre se reducían. Apenas ganaba lo suficiente para cubrir el alquiler y el tanque de gasolina de mi antiguo Ford Focus. Mis sueños más grandes eran simples. Tal vez algún día podría permitirme arreglarme los dientes, o tomar unas vacaciones de verdad, en algún lugar con un océano. Mi vida social era inexistente. Trabajaba 6 días a la semana, y en mi único día libre, todo lo que quería hacer era dormir. Pero mi familia, ahí es donde estaba el verdadero problema. Mi hermano mayor, Mark, tenía 32 años y era un autoproclamado emprendedor. Tenía un nuevo plan para hacerse rico rápidamente cada 6 meses, cada uno más ridículo que el anterior. Me llamaba, normalmente tarde por la noche, con una historia triste sobre la necesidad de capital inicial para su próxima gran idea. Un servicio móvil de peluquería de perros, un puesto de perritos calientes gourmet, una operación de minería, de criptomonedas. Siempre reunía lo que podía, unos cientos de dólares aquí y allá, porque era mi hermano y sentía que tenía que hacerlo. Por supuesto, nunca volví a ver un solo centavo de eso. Mi hermana mayor, Sarah, tenía 30 años. Era una ama de casa casada con un hombre que, en sus palabras, lo estaba haciendo muy bien. Sarah vivía en una casa perfecta de 2 pisos con una cerca blanca, un SUV nuevo en la entrada y un césped perfectamente cuidado. Siempre me llamaba pidiendo favores. ¿Podría cuidar a sus hijos durante un fin de semana? ¿Podría ayudarla a limpiar la casa para una fiesta? ¿Podría prestarle los $500 que necesitaba para un nuevo bolso de diseñador?
Ella nunca lo vio como yo ayudándola. Lo vio como yo teniendo el tiempo, y ella, la niña de oro, me estaba haciendo un favor al dejarme entrar en su mundo. El pago siempre era el mismo, un hueco. Te lo devolveré, lo prometo, seguido de que nunca lo mencionaba de nuevo. Mis padres, Bob y Carol, eran una historia completamente diferente. Siempre habían favorecido a Mark y Sarah, viéndolos como las historias de éxito. Mark, el encantador visionario, y Sarah, la que se casó bien. Yo era simplemente Eleanor, la callada que trabajaba en un restaurante. Mis padres estaban perpetuamente sin dinero, no porque fueran vagos, sino porque constantemente sacaban a Mark de sus negocios fallidos y financiaban el estilo de vida extravagante de Sarah. Me llamaban, su tono goteando de pasivo-agresividad, preguntando si podía ayudar con algo pequeño. Nunca preguntaban directamente, «Oh, no». Simplemente hablaban de lo mucho que estaban luchando, de cómo la última idea de Mark realmente estaba despegando, o de lo caros que eran los hijos de Sarah, y luego suspiraban profundamente. La indirecta siempre era clara. No podemos pedirles ayuda porque están en un camino hacia la grandeza. Pero tú, Eleanor, de todos modos no estás haciendo nada con tu vida, así que ¿por qué no nos das algo de dinero? Mis abuelos eran los únicos que alguna vez parecieron realmente preocuparse por mí. Mi abuela, Rose, vivía en una casa pequeña y ordenada llena de libros y fotos familiares, y mi abuelo, Richard, era un carpintero jubilado que podía arreglar cualquier cosa. No tenían mucho, pero siempre me ofrecían una comida caliente y un oído atento, sin pedir nada a cambio. Mi única verdadera amiga, además de mis abuelos, era Jessica, una compañera camarera en el restaurante. Era una madre soltera de 2 hijos que entendía la rutina y la lucha de una manera que mi familia nunca podría. Escuchaba mis quejas sobre las constantes demandas de mi familia, ofreciendo un asentimiento comprensivo y una copa de vino barato. Era la única persona que realmente me veía, y nunca me juzgaba por mis elecciones. De vuelta en el restaurante, las cosas no eran mucho mejores. Mi compañero de trabajo, Ben, un estudiante universitario con cara fresca, siempre olvidaba su trabajo secundario, dejándome a mí que limpiara sus desastres. El señor Henderson, nuestro jefe, no se daba cuenta porque Ben era su sobrino, y siempre se le concedía un cierto nivel de holgura. Así que terminaba quedándome hasta tarde, fregando la plancha y fregando el suelo, todo mientras Ben estaba en casa estudiando para su próximo examen. Mantenía la cabeza gacha. Hacía mi trabajo y solo esperaba que algún día, de alguna manera, todo este trabajo duro diera sus frutos de alguna pequeña manera. Mi sueño era simple, de verdad. Quería mudarme del apartamento encima de la lavandería. Quería tal vez ir a la universidad comunitaria y obtener un título en algo, cualquier cosa, además de la hostelería. Quería una vida en la que no tuviera que calcular cada compra de comestibles y preocuparme por si mi coche arrancaría por la mañana. Mi vida era un ciclo monótono de facturas, trabajo y demandas familiares. El día que compré el boleto ganador fue un día particularmente horrible en el trabajo. La hora punta de la tarde había sido una locura. El cocinero se había ido a mitad del turno y me había pasado todo el tiempo tratando de aplacar a los clientes enojados. Mientras conducía a casa, sentí una pesada sensación de derrota. Fue entonces cuando vi el Quick Mart, sus luces de neón parpadeando en el anochecer. Entré, cogí mi habitual paquete de 6 Coors Light y luego, sin pensarlo, cogí un boleto de rasca y gana Lucky Fortune. Mientras le daba el dinero al empleado, sonrió. «Parece que alguien necesita un poco de suerte esta noche, ¿eh?», dijo. Solo sonreí débilmente. «Eso espero». En lugar de simplemente rascar el boleto allí mismo, esperé hasta estar en casa, a salvo en mi apartamento tranquilo y solitario. No fue hasta después de que comí mi burrito de microondas que recordé el boleto. Con un suspiro, lo cogí, sin esperar nada como de costumbre. El sonido de rascado llenó la habitación tranquila. Descubrí el primer número. Coincidió. El segundo. Otra coincidencia. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. Para el quinto número, estaba conteniendo la respiración. Cuando descubrí el último número y vi que coincidía, me quedé mirando, congelada en mi lugar. Luego vi la cantidad del premio. $1,000. No podía ser correcto. Debo haberlo leído mal. Revisé el boleto, luego la parte de atrás, luego la parte de adelante de nuevo. Mis ojos escanearon los números una vez más. $1,000,000. Dejé caer el boleto sobre la mesa, mi mente dando vueltas. Acababa de ganar una cantidad de dinero que me cambiaría la vida, una suma tan grande que era imposible de comprender. Pasé el resto de la noche despierta,
una fría sensación de pavor instalándose en mi estómago. Entré en línea, leyendo, artículo tras artículo sobre ganadores de la lotería. Las historias eran todas iguales: vidas destrozadas por la avaricia, familias desgarradas por las demandas, parientes lejanos saliendo de la nada, pidiendo dinero. Los ganadores se arruinaban en 5 años, más miserables de lo que eran antes de su gran premio. La lotería, decía un artículo, era el camino más rápido para perder todo lo que te importaba. A medida que el sol comenzaba a salir, supe lo que tenía que hacer. Reclamaría el dinero, pero no se lo diría a nadie. Lo mantendría en secreto, un escudo entre yo y las personas que me usarían y abusarían de mí si lo supieran. Al menos, todavía no. Necesitaba un plan. Necesitaba ver si valían la pena compartir esta nueva vida con ellos. Necesitaba ver quién, si es que alguien, estaba realmente de mi lado. A la mañana siguiente, llamé al restaurante para decir que estaba enferma, una mentira vacía de que estaba demasiado enferma para trabajar. Luego concerté una cita con un abogado en la ciudad, un hombre llamado Sr. Finch, que se especializaba en fideicomisos y planificación patrimonial. Su oficina estaba en un elegante edificio del centro. Y mientras me sentaba en la sala de espera con mis jeans gastados y una sudadera con capucha descolorida, me sentí como una impostora. El Sr. Finch era un hombre mayor y amable con una cálida sonrisa. ¿En qué puedo ayudarle hoy, señorita Vance?, preguntó su voz suave. Tomé una respiración profunda y, con las manos temblorosas, deslicé el boleto de rasca y gana ganador por su pulido escritorio de caoba. Necesito reclamar esto, dije, mi voz apenas un susurro. Pero necesito hacerlo sin que nadie sepa que fui yo. Los ojos del señor Finch se abrieron ligeramente mientras miraba el boleto. Luego a mí. Se recompuso y me dio un asentimiento tranquilizador. Ha venido al lugar correcto, dijo. Eso es exactamente lo que vamos a hacer. Durante las siguientes 2 horas, el señor Finch me guió a través del proceso de establecer un fideicomiso ciego. Me explicó cómo se reclamaría el dinero, cómo se invertiría y cómo podría acceder a él sin que nadie supiera que era yo. Me dijo que el mayor error que cometen los ganadores de la lotería es decírselo a la gente demasiado pronto. Una vez que el secreto sale a la luz, dijo, es imposible volver a meterlo en la botella. Salí de su oficina con una carpeta llena de documentos legales y un nuevo sentido de propósito. Tenía un plan, una forma de mantener este dinero a salvo de mi familia, una forma de ver si todavía se preocuparían por mí, incluso si no tuviera $1.000.000. Durante las siguientes semanas, trabajé de cerca con el señor Finch para finalizar todos los detalles. Establecimos un fideicomiso ciego, y el $1.000.000 fue reclamado y depositado en una cartera de inversiones, segura. El dinero era real, estaba en una cuenta de la que nadie sabía nada. Sin embargo, mi vida diaria seguía sin cambios. Todavía iba a trabajar al restaurante, todavía me quejaba de mi coche con Jessica, y todavía conducía mi viejo y torpe Focus. Sin embargo, el secretismo estaba empezando a pesar sobre mí. Me encontraba pensando en mi familia. ¿Alguna vez se alegrarían por mí? ¿Alguna vez se sentirían orgullosos de mí sin una recompensa financiera? Las preguntas me atormentaban. Fue entonces cuando una idea comenzó a tomar forma, un plan para averiguar quién era realmente mi familia. Crearía un escenario en el que necesitaba ayuda financiera. Una cantidad significativa, pero no tanto como para que fuera increíble. Me acercaría a cada miembro de la familia con la misma historia, la misma petición. Y vería quién me ayudaría, sin la perspectiva de ganar nada a cambio. Solo entonces sabría quién merecía ser parte de mi nueva vida. El plan se estaba solidificando en mi mente. Me reuniría con el señor Finch una última vez para asegurarme de que mis finanzas estuvieran completamente seguras antes de seguir adelante. Todo estaba en orden, me aseguró, colocando una gruesa carpeta en su escritorio. Su futuro financiero está establecido, Eleanor. Podría dejar su trabajo hoy si quisiera. Negué con la cabeza. Todavía no. Un cambio abrupto plantearía demasiadas preguntas. Esa noche llamé a Jessica y le pedí que viniera. Mientras nos sentábamos en mi pequeño porche bebiendo vino, barato, le conté mi plan. Voy a hacer un pequeño experimento con mi familia, comencé, eligiendo mis palabras con cuidado. Jessica levantó una ceja. ¿Un experimento? ¿Qué tipo de experimento? Tomé una respiración profunda. Les voy a decir que perdí mi trabajo en el restaurante y que estoy en un apuro financiero. Les voy a pedir ayuda solo para ver quién se presentará cuando realmente los necesite. La cara de Jessica, generalmente tan abierta y amable, se volvió de preocupación. Eleanor, eso parece manipulador. ¿Por qué harías eso?
Porque estoy cansada de ser la que siempre ayuda a todos los demás, dije, mi voz espesa de emoción. Necesito saber quién estaría ahí para mí si las tornas cambiaran. Necesito saber a quién le importo de verdad. Pero mentirles, para ponerlos a prueba, dijo, sacudiendo la cabeza. Eso no se parece a ti. ¿Por qué no solo hablas con ellos? ¿Tienes una conversación honesta? Me reí, un sonido amargo y sin humor. Conoces a mi familia, Jessica. Las conversaciones honestas no están en su vocabulario. No estoy tratando de probar nada. Insistí, aunque eso no era del todo cierto. Solo quiero saber quién me ve como una persona y quién me ve como un recurso. Jessica suspiró. Creo que te vas a lastimar más que nadie. Pero conozco esa mirada en tus ojos. Ya has tomado una decisión. Tenía razón. Había pasado ese día elaborando mi historia. Tenía que ser creíble, pero no tan dramática como para levantar sospechas. Decidí decirles a todos que The Rusty Spoon estaba cerrando. Diría que necesitaba $10,000 para cubrir el alquiler y las facturas hasta que pudiera encontrar un nuevo trabajo. Era una cantidad significativa, pero no tan escandalosa como para que estuviera fuera de su alcance, especialmente porque todos tenían más dinero que yo. Hice una lista de todos a los que me acercaría: mis padres, Bob y Carol, mi hermano, Mark, mi hermana, Sarah, y mis abuelos, Rose y Richard. Incluso incluía a algunos miembros de la familia extendida que siempre habían sido rápidos en pedir un favor. Hice una lista de predicciones de cómo pensaba que respondería cada persona. Mis padres probablemente ofrecerían algo de ayuda, pero vendría con una conferencia sobre mis malas elecciones de vida. Mi hermana Sarah definitivamente diría que estaba demasiado ocupada con sus hijos y su casa. Mi hermano Mark probablemente diría que estaba invertido en su próxima gran cosa y que no podía ayudar. Mis abuelos eran los únicos por los que tenía una esperanza real, pero incluso entonces, $10,000 era mucho dinero para una pareja de jubilados que vivía con un ingreso fijo. El plan estaba listo. Durante la próxima semana, me pondría en contacto con cada miembro de la familia. Les contaría la misma historia y esperaría a que respondieran. Era la única manera de saber a quién le importaba de verdad. Con una mezcla de anticipación y pavor, cogí mi teléfono e hice la primera llamada. Era hora de averiguar quién era mi verdadera familia. Empecé con mi mamá, Carol. Sabía que sería la más fácil de contactar, y pensé que sería la más propensa a ayudar. Su voz era cálida cuando respondió. Hola, cariño, ¿todo bien? Suenas un poco deprimida. Tomé una respiración profunda y comencé mi historia, mi voz espesa de tristeza falsa. The Rusty Spoon está cerrando, mamá. El señor Henderson perdió el contrato de arrendamiento. Todos recibimos un aviso de una semana. Estoy luchando y simplemente no sé qué hacer. Mi mamá jadeó. Oh, cariño, eso es horrible. ¿Qué pasa con tu búsqueda de trabajo? ¿Vas a estar bien? Le expliqué que el mercado laboral para camareras en nuestro pequeño pueblo era ajustado y que me preocupaba no encontrar algo a tiempo para pagar el alquiler. Odio pedir esto, mamá, pero necesito algo de ayuda. Unos $10,000 para cubrir el alquiler y las facturas hasta que pueda encontrar algo nuevo. Prometo que te lo devolveré tan pronto como pueda. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Oh, Eleanor, dijo, su voz ahora llena de una familiar cortesía tensa. Tu padre y yo acabamos de ayudar a Mark con su nueva empresa. Estamos bastante justos en este momento. ¿Le has preguntado a Sarah? Su marido, Paul, gana buen dinero. Le expliqué que esperaba evitar preguntarle a Sarah y que esperaba que mis padres, que siempre me habían dicho que me amaban incondicionalmente, serían los primeros en ayudar. Mi mamá suspiró. Bueno, déjame hablar con tu padre y ver qué podemos hacer. Pero no puedo prometer nada. Sabes lo tacaño que es con el dinero, especialmente con la nueva empresa de Mark que se lleva todos nuestros fondos. Colgué el teléfono, con una sensación de vacío en el estómago. No había dicho que no, pero la forma en que había pasado, la responsabilidad a mi padre me dijo todo lo que necesitaba saber. Había intentado pasar la responsabilidad, no porque no pudiera ayudar, sino porque no quería. Al día siguiente, me reuní con mi papá, Bob, para tomar café. Elegí un café pequeño y concurrido, pensando que sería menos probable que me diera una conferencia en público. Pareces cansada, fue su saludo. Le di una sonrisa débil y le conté la historia sobre el cierre de The Rusty Spoon. Su cara permaneció impasible mientras hablaba, sus ojos fijos en su taza de café. Cuando terminé y pedí los $10,000, se reclinó en su silla y se cruzó de brazos. Eleanor, comenzó,
su voz adquiriendo un tono de conferencia familiar. Siempre te he enseñado sobre la responsabilidad financiera. Por eso deberías haber estado ahorrando tu dinero. ¿Por qué no tenías un fondo de emergencia? Durante los siguientes 20 minutos, me dio una conferencia sobre la importancia de vivir por debajo de mis posibilidades, de ahorrar cada cheque de pago y de tener un plan de carrera. Ni una sola vez se ofreció a ayudar. Me encantaría ayudarte, cariño, pero tu madre y yo tenemos todo nuestro dinero invertido en el nuevo negocio de Mark. No podemos permitirnos simplemente regalar dinero. Sería fiscalmente irresponsable. Esta será una buena experiencia de Inuit 200 aprendizaje para ti. A veces necesitamos tocar fondo antes de hacer un cambio para mejor. Asentí, conteniendo las lágrimas que solo eran en parte falsas. Todavía me dolía escucharlo desestimar mis necesidades tan fácilmente. Mi hermana, Sara, fue la siguiente. Conduje hasta su hermosa casa en los suburbios un sábado por la tarde. Su marido, Paul, estaba en el gimnasio, así que teníamos la casa para nosotras. «Eleanor, qué sorpresa», exclamó cuando abrió la puerta. Su casa era inmaculada, un escaparate perfecto de su vida perfecta. Mientras nos sentábamos en su sala de estar perfectamente decorada, bebiendo lattes caros, le conté mi historia. «¡Oh, Dios mío, eso es horrible!», jadeó, su mano volando a su pecho. «No puedo creer que simplemente hicieran eso». Su simpatía parecía genuina, y por un momento sentí un destello de esperanza. Luego mencioné que necesitaba pedir prestados los $10,000. Su expresión cambió de inmediato. «Oh», dijo, su voz ahora un poco tensa. «Bueno, este no es un buen momento. Acabamos de comprar un barco nuevo, y la matrícula de la escuela privada de los niños estaba vencida. Además, estamos rehaciendo la piscina». Miró a su alrededor nerviosamente. «Paul se encarga de la mayoría de nuestras finanzas y es muy estricto con nuestro presupuesto. Lo siento mucho, pero simplemente no puedo pedirle esa cantidad de dinero en este momento. Sería una pesadilla». Le di las gracias por su simpatía, pero sabía lo que sus palabras significaban. No era que no pudiera ayudar, era que no quería. Mi hermano, Mark, fue quizás el más decepcionante. Después de que le envié un mensaje de texto con la historia detallada, respondió con un breve mensaje. «Maldición, eso apesta, hermana. Estoy bastante justo en este momento. Te llamo más tarde». Nunca lo hizo. Mis mensajes de seguimiento se quedaron sin respuesta, y mis llamadas fueron directamente al buzón de voz. Esto del mismo hermano que me había pedido prestados miles, a lo largo de los años, siempre con promesas de pagarme que nunca se materializaron. Las reacciones de mi familia extendida no fueron diferentes. Mi tía Sharon me dijo que no podía ayudar porque estaba invertida en la renovación de su nueva casa. Mi primo Steve, que acababa de conseguir un ascenso en el trabajo, dijo que estaba ahorrando para el futuro y que no podía gastar un centavo. Al final de la semana, después de innumerables llamadas telefónicas, mensajes de texto y conversaciones incómodas, estaba emocionalmente agotada. El experimento había confirmado mis peores temores, pero la realidad seguía siendo dolorosa de aceptar. 7 personas que me habían pedido y recibido mi ayuda repetidamente a lo largo de los años no podían o no querían devolverme el favor cuando los necesitaba. Entonces sonó mi teléfono. Era mi abuela, Rose. «Eleanor, cariño, acabo de enterarme, por tu madre sobre tu trabajo. ¿Estás bien?». Su voz era cálida con una preocupación genuina. Todavía no me había puesto en contacto con mis abuelos. El hecho de que me hubiera llamado primero, después de enterarse de mi situación de segunda mano, decía mucho. «Me mantengo, abuela», dije, la emoción en mi voz ahora completamente real. «Necesito verlos. ¿Pueden el abuelo y tú venir a cenar mañana por la noche?», invito yo. La noche siguiente, mis abuelos vinieron, sus rostros grabados con preocupación. Mi abuela, Rose, me abrazó con fuerza. «Siento mucho lo de tu trabajo, cariño. Ese lugar nunca te apreció de todos modos». Mientras comíamos, me hicieron preguntas reflexivas sobre mi búsqueda de trabajo y se ofrecieron a ayudarme a buscar nuevas oportunidades. Luego, después de que nuestros platos se hubieran limpiado, mi abuelo, Richard, sacó un cheque de su cartera. «No es mucho», dijo, deslizándolo sobre la mesa. «Pero es todo lo que tenemos en nuestros ahorros. Es por $3,000. No es la cantidad total que necesitas, pero debería ayudar con el alquiler al menos». Me quedé mirando el cheque en estado de shock. «Abuelo, no puedo tomar esto», susurré, con las lágrimas asomando en mis ojos. «Tonterías, la familia ayuda a la familia», insistió. «Y quiero que sepas algo más.
Extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Si necesitas un lugar para quedarte para ahorrar en el alquiler, tenemos una habitación libre. No es elegante, pero eres bienvenida a quedarte todo el tiempo que necesites. Las lágrimas corrían por mi cara, y esta vez eran completamente genuinas. Gracias, susurré, abrumada por su generosidad. Ahora no te preocupes por devolver esto de inmediato, dijo mi abuela, sus ojos brillando. Primero recupera tu equilibrio. Encuentra un trabajo que realmente te guste esta vez. La vida es demasiado corta para trabajar en un lugar que no te aprecia. Conduciendo a casa, agarré el cheque en mi mano, un pequeño pedazo de papel que valía más que $1.000.000. El contraste entre la respuesta de mis abuelos y la del resto de mi familia no podría haber sido más fuerte. Las únicas personas que habían ofrecido ayuda genuina eran las que menos tenían para dar. Después de reunirme con mis abuelos, decidí hacer una investigación. Busqué los ahorros promedio de una pareja de jubilados con un ingreso fijo, y mi corazón se rompió. $3.000 eran casi todos sus ahorros. También descubrí que mi abuelo había tenido recientemente algunas complicaciones de salud, y sus facturas médicas estaban empezando a acumularse. La noticia me golpeó como un golpe físico. Mis abuelos, que tenían tan poco, me habían dado casi todo lo que tenían, sin dudarlo ni poner condiciones. Mientras tanto, mi hermano estaba tomando dinero de mis padres para su último plan, y mi hermana se quejaba del costo de su nueva piscina. Al día siguiente, invité a mis abuelos a mi apartamento para una cena especial. Mientras se sentaban, en mi gastado sofá, noté por primera vez lo mucho que se veían más viejos, las líneas en sus caras más profundas de lo que recordaba. Abuela, abuelo, tengo algo que necesito decirles. Comencé, mi voz temblando. No he sido completamente honesta con ustedes. Sus expresiones se mantuvieron abiertas, curiosas en lugar de preocupadas. ¿Qué es, cariño?, preguntó mi abuelo. No perdí mi trabajo. The Rusty Spoon está bien. Inventé la historia para ver quién en la familia me ayudaría si lo necesitaba. Mis abuelos se quedaron en silencio por un momento. Luego mi abuela asintió lentamente. Ya veo. ¿Están enojados conmigo?, pregunté, temiendo perder la única relación genuina que había descubierto a través de este experimento. Ella consideró la pregunta. No, no enojados. Tristes, tal vez. Tristes de que sintieras que necesitabas poner a prueba a la gente de esta manera. Tomó un sorbo de su té. Pero entiendo por qué lo hiciste. Nuestra familia no siempre ha sido amable contigo. Ustedes fueron los únicos que se ofrecieron a ayudar, dije, mi voz espesa de emoción. Todos los demás tenían excusas o simplemente me ignoraron por completo. Mi abuelo suspiró. La gente te muestra quiénes son cuando dar se vuelve inconveniente. Yo mismo aprendí esa lección por las malas. ¿Qué quieres decir? Mi abuelo dejó su taza y se cruzó las manos en el regazo. Mi propio hermano, tu tío abuelo John. Siempre fuimos cercanos. Pero cuando mi negocio comenzó a despegar, me vio como nada más que un banco. Venía con una historia triste sobre la necesidad de dinero para un coche nuevo, o para que sus hijos fueran a la universidad. Y yo siempre se lo daba. Pero luego, cuando mi negocio fracasó y necesitaba un préstamo para mantener nuestra casa, me dijo que no podía ayudar. Dijo que estaba ahorrando para un día lluvioso. Me quedé en shock. No tenía ni idea. Nunca me volvió a hablar. Prefería la versión de mí en la que yo era el que podía dar, no el que necesitaba. El punto es que aprendí que algunas personas te ven como un recurso en lugar de una persona, y es una lección dolorosa. Mi abuela extendió la mano para tomar la mía. El dinero no solo revela quiénes son los demás, Eleanor. Revela quiénes somos nosotros también. Cómo lo usamos, cómo lo compartimos, cómo hablamos de él. Es un espejo poderoso. Sus palabras resonaron profundamente. En ese momento, tomé una decisión. Abuela, abuelo, hay algo más que necesito decirles. Algo grande. Tomé una respiración profunda. Gané la lotería hace 3 semanas. $1.000.000. No se lo he dicho a nadie más. Ni a mis padres, ni a Mark o Sarah. Ustedes son los primeros en saberlo. Sus ojos se abrieron, pero se mantuvieron en silencio, esperando que continuara. Oh, Eleanor, respiró mi abuela. Eso cambia la vida. Lo sé, y por eso hice esta prueba. Necesitaba saber quién estaría ahí para mí sin saber sobre el dinero. Mi abuelo asintió lentamente. Entiendo eso, pero ¿qué harás ahora? Eso es lo que estoy tratando de averiguar.
El dinero está seguro y tengo un buen abogado, pero no sé cómo manejar a la familia. No sé qué hacer con ellos. Mi abuela consideró esto. Sabes que no le debes nada a nadie, Eleanor, ni siquiera a nosotros. Pero quiero ayudarte, insistí. Tus gastos médicos, una casa mejor y lo que necesites. Que ella sonrió suavemente. No necesito nada de ti, cariño. Soy feliz con mi vida. Nuestra casa es pequeña, pero está llena de cosas que amamos. Nuestro coche funciona la mayor parte del tiempo. Tenemos a nuestros estudiantes, y ahora este maravilloso secreto con nuestra nieta favorita. Me dio una palmadita en la mano. Solo saber que estás segura y feliz sería suficiente para mí. Su altruismo me hizo llorar. Aquí estaba alguien que me había dado casi todo lo que tenía cuando pensó que lo necesitaba, y ahora no pedía nada a cambio cuando sabía que yo tenía millones. Mientras seguíamos hablando hasta la noche, el contraste entre mis abuelos y el resto de mi familia se volvió aún más fuerte. Mientras yo había estado llevando a cabo mi experimento, la noticia se había extendido por la familia sobre mis supuestos problemas financieros. En lugar de provocar preocupación, principalmente, había generado chismes y juicios. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi mamá. Me enteré de que le pediste dinero a Sara también. Deberías haberme dicho que le estabas pidiendo a todo el mundo. Se siente como si nos estuvieras enfrentando. Otro vino de mi papá. Tu madre me dice que has estado llamando a todo el mundo para pedir limosna. Este es exactamente el tipo de comportamiento irresponsable sobre el que te advertí. La familia había convertido mi petición de ayuda en evidencia de mis defectos de carácter, en lugar de una oportunidad para mostrar compasión, y al hacerlo, habían revelado todo lo que necesitaba saber sobre la verdadera naturaleza de nuestras relaciones. La mañana después de mi conversación con mis abuelos, me reuní con el señor Finch para discutir mis planes financieros a largo plazo. Ahora que tenía claridad sobre mis relaciones familiares, podía tomar decisiones sobre mi futuro con los ojos abiertos. Quiero establecer un fideicomiso para mis abuelos, le dije. Algo que cubra sus gastos médicos y les proporcione una jubilación cómoda, pero de una manera que se sienta como un regalo en lugar de caridad. Son personas muy orgullosas. El señor Finch asintió, tomando notas. Podemos estructurarlo como un fideicomiso familiar que proporcione un estipendio mensual. No tendrían que administrar una gran suma de una vez, lo que puede ser abrumador para alguien que no está acostumbrado a la riqueza. Perfecto. Y quiero comprarles una casa pequeña y accesible cerca de donde decida vivir. Nada extravagante, solo cómoda y fácil de recorrer para alguien con problemas de salud. Pasamos la siguiente hora discutiendo estrategias de inversión, fundaciones benéficas y mi propia situación de vida. Había decidido dar mi aviso en el restaurante y centrarme en establecer una organización sin fines de lucro destinada a ayudar a las personas mayores que viven solas, inspirada por la situación de mis abuelos y las muchas otras personas como ellos. ¿Qué hay del resto de tu familia?, preguntó el señor Finch con cautela. ¿Planeas contarles sobre las ganancias? Sacudí la cabeza. No por ahora. Tal vez nunca. Pero sí quiero organizar una reunión familiar para aclarar el aire sobre mis problemas financieros. Necesitan saber la verdad. Más tarde ese día, llamé a Jessica y finalmente le conté todo, el premio de la lotería y el experimento familiar. Después de su conmoción inicial, entendió por qué lo había mantenido en secreto. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Vas a convertirte en una de esas excéntricas millonarias que todavía recorta cupones y conduce un coche destartalado? Me reí. No, pero tampoco voy a empezar a comprar Bentleys de repente. Quiero que este dinero signifique algo, que haga el bien, empezando por mis abuelos. Se lo merecen. Jessica estuvo de acuerdo. ¿Y qué hay de todos los demás? ¿Los que no pasaron tu prueba? Todavía estoy averiguando eso. He convocado una reunión familiar para este fin de semana. Les dije que tengo un anuncio importante. Cuando llegó el domingo, me sorprendió ver que todos se presentaban en mi apartamento. Mi mamá y mi papá, Mark, Sara y algunos de mis familiares extendidos. Mis abuelos llegaron los últimos, dándome una sonrisa secreta cuando entraron. Mientras todos se acomodaban en mi pequeña sala de estar, mirando a su alrededor con diferentes grados de curiosidad y juicio, me puse de pie ante ellos sintiéndome extrañamente tranquila. Gracias a todos por venir, comencé. Sé que ha habido rumores sobre mi situación financiera y quería abordarlos directamente. Mi mamá se movió incómoda. Mark de repente se interesó mucho en su teléfono. Sara y Paul intercambiaron miradas. La verdad es que estoy bien. He encontrado un nuevo trabajo con mejor salario y beneficios. Esto era técnicamente cierto, ya que acababa de nombrarme directora ejecutiva de mi nueva fundación,
con un salario modesto. Haré la transición a ese puesto el próximo mes. Bueno, esa es una noticia maravillosa, dijo mi mamá con un obvio alivio. Todos hemos estado tan preocupados. Noté que varias caras se relajaban en la habitación. Habían venido esperando que se les pidiera dinero de nuevo o tal vez que organizaran algún tipo de intervención sobre mis hábitos financieros. En cambio, estaban recibiendo buenas noticias que no requerían nada de ellos. Entonces, ¿por qué todo el drama sobre necesitar dinero?, preguntó mi papá, su tono acusador. ¿Por qué pedir ayuda a todo el mundo si tenías un trabajo en marcha? Mantuve su mirada con firmeza. El trabajo llegó recientemente, y cuando estaba en problemas, recurrí a mi familia. Para eso se supone que es la familia, ¿verdad? Un silencio incómodo cayó sobre la habitación. Bueno, todos tenemos nuestros propios compromisos financieros, dijo Sara a la defensiva. No siempre es posible ayudar incluso cuando queremos. Claro, estuve de acuerdo. Todos tenemos que tomar decisiones sobre nuestras prioridades. Me volví hacia Mark. Hablando de eso, Mark, noté que nunca respondiste a mis mensajes cuando necesitaba ayuda. Sin embargo, no tuviste ningún problema en pedirme $3,000 la Navidad pasada para tu alquiler. Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Estaba pasando por algunas cosas y no tenía dinero para darte. Ni siquiera me devolviste la llamada, señalé. Eso habría sido gratis. La reunión continuó de esta manera, conmigo abordando con calma pero con firmeza la hipocresía y la falta de apoyo que había experimentado. Nadie admitió haber hecho nada malo. Hubo excusas, justificaciones e incluso algunos intentos de culparme a mí por hacer que todos se sintieran culpables. Mientras salían después de una hora incómoda, sentí una extraña sensación de cierre. No les había contado sobre el premio de la lotería, pero me había defendido de una manera que nunca antes lo había hecho. El dinero me había dado algo quizás más valioso que la riqueza misma, el coraje de ver mis relaciones con claridad y de establecer límites en consecuencia. Mis abuelos se quedaron atrás después de que todos se fueron, ayudándome a limpiar las tazas de café y los platos. «Lo hiciste bien», dijo mi abuela en voz baja. «Eso no debe haber sido fácil». «En realidad fue más fácil de lo que esperaba», respondí. Por primera vez no tenía miedo de decepcionarlos porque me di cuenta de que su opinión sobre mí nunca se basó en quién soy realmente. Mi abuelo sonrió. «Esta es una realización poderosa. Entonces, ¿qué pasará ahora?» «Ahora», dije, mirándolos con un nuevo sentido de propósito. «Empezamos a buscar casas, para todos nosotros». Un año después, mi vida era irreconocible desde el día en que descubrí por primera vez esos números de lotería coincidentes. Me había mudado a una casa hermosa pero modesta en un barrio tranquilo, con un jardín que me traía alegría cada mañana. A solo 3 cuadras de distancia estaba la nueva casa de mis abuelos. Una casa artesanal de un piso con puertas anchas para acomodar el andador de mi abuelo los días en que sus problemas de salud dificultaban caminar. Mi organización, sin fines de lucro, había crecido más allá de mis expectativas. Proporcionábamos compañía, reparaciones del hogar y asistencia financiera a personas mayores que vivían solas, con un enfoque especial en aquellos alejados de sus familias. El trabajo era gratificante de una manera que mi carrera de camarera nunca lo había sido y ya habíamos ayudado a más de 200 personas mayores en nuestra ciudad. Jessica finalmente se había unido a la organización como nuestra coordinadora de divulgación, aportando su naturaleza compasiva y sus habilidades de organización a nuestra misión. Ella y yo todavía teníamos nuestras noches de vino semanales, aunque ahora tenían lugar en mi cómodo patio en lugar de en mi pequeño apartamento. Mi relación con mi familia se había convertido en algo más distante, pero también más honesto. Mantenía un contacto ocasional con la mayoría de ellos, llamadas educadas de cumpleaños y saludos festivos, pero la pretensión de cercanía se había desvanecido. Sin la expectativa de intimidad emocional que nunca había existido en realidad, nuestras interacciones se volvieron menos dolorosas. Ninguno de ellos sabía sobre mis ganancias de lotería. En lo que a ellos respecta, simplemente había encontrado el éxito con mi nueva carrera en la gestión de organizaciones sin fines de lucro. Parecían aceptar esta explicación sin mucha curiosidad por los detalles, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su interés en mi vida. Hubo momentos de tentación de revelar la verdad, particularmente cuando Mark llamó pidiendo dinero para una nueva empresa, o cuando Sara se quejó del costo de la renovación de su cocina. Pero cada vez recordaba el silencio cuando había necesitado ayuda, y la elección se volvió clara. Curiosamente, hubo ocasiones en que los miembros de la familia realmente necesitaron ayuda. Cuando mi padre tuvo un ataque al corazón menor y se enfrentó a facturas médicas inesperadas, las pagué de forma anónima a través del Fondo de Asistencia al Paciente del hospital. Cuando mi primo, Steve,
Finalmente fue despedido de su trabajo y se enfrentaba a una ejecución hipotecaria. Hice una donación anónima a una organización sin fines de lucro local que lo ayudó a mantener su casa. Nunca supieron la fuente de estos regalos y lo preferí así. Mis abuelos y yo cenábamos juntos al menos 2 veces por semana. Su salud había mejorado drásticamente con la atención médica adecuada y menos estrés financiero. Se habían jubilado de su trabajo voluntario, pero ahora pasaban sus días cultivando y disfrutando de sus nuevas y más cómodas vidas. ¿Sabes qué me sigue asombrando?, dijo mi abuela una noche mientras nos sentábamos en su porche viendo la puesta de sol. Qué diferente podría haber sido todo si hubieras anunciado tu premio de lotería de inmediato. Asentí. La familia de repente se habría vuelto muy atenta y cariñosa, me imagino. Y nunca habrías sabido lo que era real, agregó mi abuelo. Ese conocimiento, por doloroso que fuera, te dio libertad. Tenían razón. El experimento había sido doloroso pero esclarecedor. Me había mostrado quién merecía un lugar en mi vida y quién no. Había revelado la verdadera naturaleza de las relaciones que había pasado años tratando de fortalecer a pesar de su desequilibrio fundamental. La lección más grande que había aprendido no era sobre los demás, sino sobre mí misma. Antes de la lotería, había definido mi valor por lo que podía dar a los demás, tratando constantemente de ganarme el amor a través del sacrificio y la generosidad. Me había permitido ser usada porque creía que eso era lo que significaba la familia, lo que requería el amor. Ahora, entendía que el amor real, el tipo de amor que mis abuelos me habían mostrado, no llevaba un balance. Daba libremente sin esperar nada a cambio, pero también respetaba los límites y la dignidad. Era honesto y consistente, presente en los buenos y malos momentos. Inicialmente había mantenido mi secreto de ganar por miedo, preocupada de que el dinero corrompiera mis relaciones. Lo que no había anticipado era cómo el secreto las aclararía en su lugar, eliminando la pretensión y revelando la verdad. El dinero no había cambiado quién era nadie. Simplemente había iluminado quiénes habían sido todo el tiempo. Mi vida ahora era rica de maneras que no tenían nada que ver con mi cuenta bancaria. Tenía un propósito a través de mi fundación, una conexión genuina con mis abuelos y Jessica, y una comprensión duramente ganada de mi propio valor que ninguna validación externa podría sacudir. Quizás lo más importante, tenía paz. La ansiedad constante por las finanzas que había sido mi compañera de toda la vida se había ido, pero también lo había hecho la desesperada necesidad de aprobación de personas incapaces de darla. Había construido una vida alineada con mis valores en lugar de mis inseguridades. Mi abuela se acercó y me dio una palmadita en la mano, devolviéndome al momento presente. Lo hiciste bien, chica, no solo con el dinero, sino con lo que aprendiste. Le sonreí, abrumada por la gratitud por esta mujer que me había mostrado lo que realmente significaba la familia. Tuve un buen maestro. Mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo en tonos de rosa y oro, pensé en el viaje que me había traído aquí, desde la conmoción de esos números coincidentes hasta el dolor del rechazo y la alegría de crear algo significativo con mi inesperada fortuna. El dinero había cambiado mi vida, sí, pero no de las maneras que inicialmente había temido o esperado. Simplemente me había dado la libertad de ver con claridad y elegir sabiamente. Lo más valioso que había ganado no tenía nada que ver con millones en el banco. Era la comprensión de que las personas que merecen un lugar en tu vida no son las que están allí cuando tienes todo para dar, sino las que se quedan cuando no tienes nada que ofrecer más que a ti misma. ¿Alguna vez has tenido que poner a prueba la lealtad de alguien en tu vida? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Comparte tus historias en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó contigo, dale me gusta y suscríbete para escuchar más lecciones de la vida real que podrían cambiar tu perspectiva. Recuerda compartir este video con alguien que necesite escuchar que su valor no está determinado por lo que pueden dar a los demás. Gracias por escuchar, y que encuentres la claridad para reconocer las verdaderas relaciones en tu propia vida.